Pueden tomar asiento, hermanos. Nada más para los que no saben, yo no soy Aarón. Hicimos un cambio, entonces vamos a estar predicando siempre en Lucas. Y aquí en sus boletines dice Lucas 5 del 12 al 26. Vamos a estar siempre 5, pero del 12 al 16, no al 26, sino que al 16. Leemos la palabra del Señor. Estando Jesús en una de las ciudades, había ahí un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, esta tarde venimos ante ti, rogando que tu palabra hable a nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo, que comprendamos el profundo amor de Cristo, lo cercano que Él está para nosotros, los pecadores. Oh Dios, no permitas que salga de mi boca palabras que no edifiquen a tu iglesia, y que mi pecado no sea impedimento para que la precisa exposición, Señor, y aplicación de tu palabra edifique la vida de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Seguramente muchos de ustedes, hermanos, habrán escuchado, habrán leído, les habrán contado o habrán visto incluso este cuento infantil del patito feo. Y aquí va un spoiler alert para los que no lo han visto. Se trata de un pato que nace con su familia de patitos, pero es feo, como el nombre lo dice. Incluso su hablar no es igual que los demás. Por lo tanto, los demás lo rechazan, se alejan de él, lo apartan. Pues bien, hoy, a medida que estemos viendo nuestro texto, vamos a estar analizando, vamos a estar conociendo la historia de un hombre y de muchos seres humanos que por alguna razón son alejados. Nada más para que no se sientan tristes, ese patito feo después se convierte en un hermoso cisne, se convierte en la sensación del bloque. Lo que tenemos en nuestro texto esta tarde-noche, es algo doloroso. Y para comprender lo doloroso que es, vamos a pasar brevemente, sin ir al texto, el Levítico 13 y 14, capítulos 13 y 14, en donde la ley de Moisés señala cómo esa generación y las posteriores debían de tratar con la lepra, o mejor dicho, con los leprosos. Entendiendo eso, nos ayudará a comprender qué estaba sucediendo con este hombre, con este leproso que se acerca hacia Jesús. Y como hay muchos detalles, se los voy a resumir en algunos puntos breves. Lo primero que vemos ahí es que era un sacerdote quien daba el diagnóstico de lepra, de la enfermedad. De igual modo, era un sacerdote quien declaraba que alguien había sido sanado de lepra. Una vez que alguien era diagnosticado con lepra, era al mismo tiempo declarado como inmundo. Esto significa no santo, maldito, sucio. En algunas ocasiones, cuando había un sospechoso de lepra, se le enviaba en cuarentena, se le apartaba algunos días. Y una vez que regresaba y se le declaraba o limpio, tranquilo, aquí no pasó nada, o inmundo. Y ahí llegaba otra implicación, que eso conllevaba la separación del resto del pueblo. Y para ver un poquito más del impacto de lo que implicaba la lepra o que alguien fuese leproso, les voy a leer Levítico 13, versículos del 45 al 46. En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados
El cabello de su cabeza estará descubierto. Se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo. Vivirá solo. Su morada estará fuera del campamento. ¿Lo ven? No solamente era declarado sucio y alejado de los demás. Debía andar por las calles anunciando su condición. Debía vivir alejado de aquellos que amaba, incluso los que odiaba, que en los momentos de soledad suelen ser igualmente extrañados. Alguien que era declarado inmundo estaba apartado de todos, estaba apartado de la vida pública, estaba apartado de su familia. Pensemos por un momento en nuestras familias, pensemos en el amor que tenemos por nuestras familias, hijos, padres, abuelos, o con quien estemos conviviendo, que nos relacionemos. Una vez que se nos declarara inmundo, esto implicaba que ya no íbamos a estar con esas personas. Y había algo más. No es que nos sacaban de la casa y nos hacían una casita como la del perro para estar ahí. Era sacado del campamento, y eso conllevaba también ser alejado de la vida religiosa. Esta persona no podía ir al templo a adorar a su Dios. Era apartado por completo. Y luego Levítico también nos dice que cuando alguien era sanado, hacían un sacrificio de 2 aves y de 2 corderos. Y hay una implicación interesante también, o algo interesante que nos agrega Levítico. Es que cuando una persona era declarada limpia, dice el texto, lo pueden leer, Levítico 13 y 14, dice que si no tenía suficiente dinero para corderos, pues podía ir y llevar aves. ¿Qué está indicando esto? Está indicando que la lepra le daba a los ricos y a los pobres. Y que ambos necesitaban ir a ofrecer sacrificios de agradecimiento y de perdón de pecados, y que ambos eran apartados. No había condición social que hiciera distinción en la lepra. Quien era leproso era inmundo, alejado de todos por igual. Pues bien, con esto en contexto, viajemos algunos miles de años y regresemos a nuestro texto. Lo que encontramos en este caso entonces es un hombre desesperado. Es un hombre que no sabemos por cuánto tiempo ha estado con lepra, ni siquiera sabemos su condición social, pero sí sabemos, por todo lo que hemos visto, que está apartado y que tiene que andar gritando por todos lados: inmundo, soy leproso, aléjense de mí, no soy bueno para ustedes, soy peligroso. Y obviamente todos se apartaban de ellos. No puedo olvidar, algunos de ustedes habrán visto una película extensa, pero un clásico, que se llama Ben-Hur, en donde un hombre es llevado como esclavo después de ser un gran guerrero del Imperio Romano, y regresa a buscar a su mamá y a su hermana, y están viviendo alejados donde están los leprosos. Este hombre estaba sufriendo en carne viva esto. Y ahora pensemos también quién está escribiendo el Evangelio. Es Lucas, un médico, historiador. Y como médico nos da un diagnóstico preciso. Nos dice que este hombre estaba lleno de lepra. No solamente nos está diciendo, en el versículo 12 nos dice un hombre lleno de lepra. No solamente nos está diciendo tenía lepra. Esto es equivalente a que diga el médico: hey, tiene cáncer terminal. Imaginemos un hombre lleno de lepra. Es el diagnóstico. No tenía un poquito de lepra en el brazo, no le estaba saliendo, pero estaba lleno. Su condición era inmunda hasta el extremo. Era algo asqueroso hasta más no poder. ¿Alguien de ustedes se acercaría a una persona en esta condición, con la piel expuesta, con todo esto en su cuerpo?
Él al gritar inmundo, todo el mundo le hacía vallado. Es más, si lo miraban que entraba a la ciudad, imagino que iban a querer apedrearlo porque tenía que estar afuera. Es la condición desesperada de este hombre que llega ante Jesús, ante un Jesús del cual he escuchado que anda sanando. Y yo me preguntaba cuando leía el texto, ¿cómo este hombre supo que era Jesús? No habían redes sociales. Que ahora sabemos que una red social se sube la fotografía, este es Rudy, y en segundos ya saben todo el mundo quién es Rudy. No es que sea importante, solo que alguien lo puede hacer viral por algo. Quizás este hombre había escuchado por allá y se había regado la voz, porque leímos, algunos predicaba de cómo Jesús anteriormente tuvo que incluso subirse a una barca para poder exponer mejor la palabra, ayudado por los vientos del lago. Entonces la fama de Jesús estaba creciendo y seguramente este hombre había escuchado. Y de alguna forma él intuyó, o alguien le dijo, allá viene Jesús. Es el que anda de tal color de ropa, o es el que rodean todos, no sé. Pero de alguna forma él supo quién era Jesús, su única y quizás última esperanza para volver a ser parte, para no estar excluido. Y entonces llega. Y antes de llegar, y antes de pasar esta parte de él, preguntémonos, ¿hace cuánto no había visto a su familia? ¿Hace cuánto no había estado con el pueblo de Dios adorando en el pueblo? ¿Hace cuánto no había sentido el contacto físico, con cariño? A veces vemos cómo personas miran un perro que anda lleno de sarna, como le llamamos, y le tiran piedras o algo para alejarlo. Yo no sé si este hombre tal vez alguien le arrojaba algo para apartarlo de él. Y es esto lo que me llama profundamente la atención. Nadie hubiese querido acercarse a él, pero él viene y seguramente para guardar la distancia a algunos metros se arrojó al suelo con su rostro a tierra diciendo, Señor, si quieres, límpiame. Y a pesar de eso, a pesar de estar lleno de lepra, de lo inmundo que era, dice la palabra que Jesús se acercó y lo tocó. Y es que ese es nuestro Señor, aquel que toca lo inmundo, lo que nadie más va a tocar, aquel que toca lo asqueroso, lo que puede ser rechazado por los demás, por la sociedad, sin importar si es de alta o baja condición o clase social, sin importar si tiene un granito de lepra que comienza o si está lleno de lepra. Nuestro Señor llega y lo toca y le dice, quiero, sé limpio. ¿Y qué sucede? Al instante fue limpio. Su lepra desapareció. Algunos de ustedes, sobre todo en lo más crudo del COVID-19, estuvieron con COVID. Otros estuvieron en cuarentena por algún posible contagio cuando esas eran las disposiciones de salud. ¿Qué sintieron cuando fueron declarados está sano? No se contagió, puede volver a ver a los que ama. Eso es lo que yo me estaba imaginando con este hombre. Una vez que se empieza a ver y se da cuenta que está sano, podía ir otra vez donde los que amaba. Y retomando COVID, yo recuerdo haber visto cómo en algunos hospitales, algunos países colocaban una cortina de plástico donde habían puesto brazos o espacios para brazos para que las personas con COVID y los sanos pudieran abrazarse y sentirse nuevamente. Este hombre no sé cuánto tiempo pasó anhelando un abrazo, pasó anhelando que lo amaran nuevamente, y ahora gracias a Jesús era parte y podía ir. Y es que es cruel lo que el pecado, ese primer pecado en la caída en el Edén, ha causado a la humanidad, dañándonos por completo, no solo en el alma, sino que en nuestra salud. Y ahora este hombre leproso, mejor dicho, ex leproso, recibe dos órdenes de parte de Jesús.
Uno, calladito, calladito, se ve bonito. No se lo cuentes a nadie. Y dos, ve al sacerdote para que él te declare limpio y que dé la ofrenda establecida en la ley de Moisés. Sabemos por la narración de Marcos de este mismo acontecimiento que este hombre no hizo caso a la primera instrucción. Dice, hablando del ex leproso, pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Es fácil poder decir, y desde aquí partir y hacer un sermón acerca de cómo un hombre desobedece a Dios. Pero es que yo no sé ustedes, pero quizás yo hubiera actuado igual que él, sabiendo que podía ser parte nuevamente. Iba a gritar lo que Jesús había hecho en mí, lo que este sanador del cual todos estaban hablando había hecho en mi cuerpo. Y les aseguro que si había algún banquero por ahí del cual ese hombre le debía, también se alegró. Su familia también se alegró. Imaginen a aquel ser amado que no han visto durante mucho tiempo y que ahora ya no solo lo van a ver de lejos, sino que van a poder abrazarle, besarle, estar en una mesa comiendo juntos, tomarse fotos juntos, sin ningún tipo de temor. Esto es todo lo que había pasado y por eso este hombre va y grita y anuncia todo lo que había dicho, lo que había hecho Jesús. Sobre la segunda orden de ir y presentarse al templo, no sabemos la palabra calla, entonces yo callaré. No sé si él fue o no fue. Pero vemos en la primera parte que él no cumplió eso. Así que aquí hay algo más que yo estaba meditando. No me lo dice la palabra, pero yo meditaba que quizás no solo por la boca de este hombre Jesús recibió más reconocimiento. La familia, los conocidos. Si algún día el Señor llega a sanar a ese ser querido de algo que es terminal o con lo cual vivirá toda la vida, yo creo que todos vamos a anunciar esa maravilla que el Señor ha hecho. Así que otros también vieron, para otros fue evidente lo que Jesús había hecho en este hombre. Y es probable que hayan sumado sus voces en coro para anunciar las maravillas de aquel Jesús que sana a aquel lleno de lepra, a aquel del cual todo el mundo se aleja, incluso su familia. Y antes de continuar, llegando un poquito a la parte final del texto, hay algo que a mí me llama la atención. El versículo 15 y 16 dicen: su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Lo que me llama la atención aquí es que todos esperaríamos que Dios encarnado dedicara tiempo para estar sanando a Mundo y Raimundo que viniera donde él. Pero el texto dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y cuando yo leía esto, me sentía confrontado. Porque si fue suficiente para Jesús retirarse y orar, ¿acaso no lo es para nosotros? Si fue necesario para Jesús apartarse y estar orando, cuando eso implicaba dejar de hacer cosas buenas, ¿acaso no es necesario para nosotros? ¿Y por qué me confrontaba? Porque yo, como muchos de ustedes, podemos poner muchas excusas para no tener la vida de oración que quisiéramos tener. No la que deberíamos, la que quisiéramos tener. Yo meditaba en mi tiempo de oración, en mi vida de oración, no solo personal, sino corporativa.
Para los que sí son constantes en las reuniones de oración, van a ver, yo meditaba, yo no he sido constantes en ellas. ¿Y excusas? Claro que tengo. Pero quizás debemos detenernos un momento y pensar, hay cosas buenas como sanar que Jesús dejó de hacer para apartarse y orar. Y si Dios encarnado lo hacía, ¿yo por qué no lo voy a hacer? ¿Yo por qué no lo necesito? ¿Yo por qué voy a creer que no es importante? Y créanme, mientras leía eso y pensaba en todo esto, era algo que me golpeaba y caía cada vez como un martillo sobre mi cabeza. Ahora volvamos un poquito a platicar sobre la lepra y el leproso, aunque deberíamos decir los leprosos. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos que ver la lepra solo como una enfermedad que tenía ese hombre. La lepra en la Biblia apunta al pecado en el alma, en el corazón del ser humano. Hay algunos comentaristas que han dicho que Isaías 1, del 4 al 6, está anunciando, hablando o comparando el pecado tan lleno en la vida del pueblo de Israel con la lepra. Y dice, ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. ¿Dónde más serán castigados? Continuarán en rebelión, toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La lepra en todo el desarrollo del pacto de gracia, lo que hacía era apuntar al pecado en el corazón humano. Y como éste necesita de un sacerdote que le declare limpio, que declare que el inmundo está sano. Entonces, este acontecimiento lo que está apuntando es al pecado tan incrustado que está en nuestros corazones. Y aquí podemos pensar, pero es que hay tanto pecado en mi vida. Hay tanto en mi vida que es desagradable a los ojos de Dios. Pero aquel hombre estaba lleno de lepra. Estaba lleno de lepra. No tenía solo un poquito, tenía una gran cantidad de inmundicia. Una gran cantidad que lo separaba, no solo de Dios, al no poder ir a adorar, sino que de sus semejantes. Y es que eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado en nuestras vidas pone una barrera entre Dios y nosotros, y entre nosotros y el resto de los seres humanos. Daña todo tipo de relación. Y alguien podrá decir, no, pero yo soy la sensación del bloque, todos se acercan a mí, tengo muchos amigos. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Podemos pensar en tantos ejemplos que hay en el mundo de personas que todos diríamos, pero si lo tenía todo, ¿y por qué se suicidó? Si lo tenía todo, ¿y por qué intentó otra mujer, buscar otra mujer, si tenía la mejor mujer que cualquiera quisiera tener? ¿Por qué si tenía ese dinero o esa empresa se metió a esos actos de corrupción? Porque hay un vacío en el corazón humano que busca ser llenado. Y por más que se quiera llenar con cosas, nunca se va a poder llenar, porque ese vacío solo puede ser llenado por Dios. Es un vacío que es natural en el ser humano, que el Creador colocó ahí, que solo puede ser cubierto por el Señor por completo. Así que no importa cualquiera que pueda decirme, no, si yo tengo muchos amigos, si yo me siento feliz, no es cierto. Porque vamos a darnos cuenta que quien lo dice en sus momentos de soledad, de intimidad, muchas veces llora, desconsolado, y no sabe por qué. Y esto nos tiene que llevar entonces a preguntarnos, ¿he conocido a Cristo?
Mi alma está llena de lepra. Y aquí tenemos dos posibles respuestas o dos respuestas con las cuales nos pueden ayudar. La primera es como vimos en este hombre, que una vez que fue sanado, gritó, lo dio a conocer. ¿Qué dice nuestra boca? Nuestra boca confiesa que hemos conocido a Cristo, y no estoy hablando de que andemos por todos lados con un letrero que diga cristiano, 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 sino con vidas que muestran a Cristo. Con personas que en medio de la enfermedad, cuando muchos están desconsolados y no saben qué hacer y buscan suicidarse, van a Cristo y encuentran fortaleza en Él. Personas que cuando están luchando con el pecado remanente en sus corazones, entienden que está mal y que necesitan mortificarlo e ir a Él. Personas que cuando tienen un jefe tirano, no reacciona de la misma manera que los demás compañeros, sino lo maldice de la misma forma. Padres que instruyen a sus hijos incluso con dolor, porque es el bien de ellos, para que conozcan el respeto a autoridades. Hijos que entienden que sus padres no los odian, sino que los aman. La actitud, la forma en cómo estamos actuando grita, ¿hemos conocido a Cristo o no lo hemos conocido? Pero también todo esto lleva a dar otra evidencia. Lo que dicen los demás. ¿Qué podrán decir de nosotros los que están a nuestro alrededor? Y no estamos hablando aquí de, es que es difícil no enojarse porque a veces pasa esto en el trabajo o en mi familia. No, porque todos pecamos día a día por el pecado remanente aún en nosotros. Estamos hablando de que soy o somos aquella persona que cuando ofende a otro en el trabajo reconoce que está ofendiendo a la imagen de Dios, aunque sea el más tirano que pueda haber esa persona, y va y le pide perdón. Si le ha ofendido directamente, si le ha gritado. Podrán decir los demás de nosotros, yo no sé qué pasa con él o con ella. Si yo quisiera entenderlo para poder reaccionar de la misma forma. Ahora bien, podemos responder entonces a la luz de esto. ¿Hemos conocido a Cristo? Diciendo sí o diciendo no. Si la respuesta es no, y alguno de ustedes aún no ha conocido a Cristo, el libro de Hebreos en el capítulo 7 nos dice que si hoy se anuncia a Cristo, hoy reconozcamos y vengamos a Él. Porque el hoy es de Cristo, el mañana es de Satanás. Hoy reconozcamos nuestra necesidad de Él. Ahora bien, puede ser que usted diga, yo lo he conocido, pero en estos días no sé qué está pasando en mi vida. He estado por distintas cosas apartado de Él y he dejado que el pecado se esté marcando, posesionando o estableciendo más en mi vida. Recordemos lo que dice 1 Juan 2, del 1 al 2, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Cristo es el único sacerdote que puede declararnos limpios, ya sea que nunca le hayamos conocido o que estemos pasando por una temporada en donde estamos dejando que nuestros pecados nos estén dominando. Sea cual sea la situación en la que usted está esta noche, en la que está hoy, hoy es un día para venir a Cristo. Es un día para llegar ante Él, que es el único que, a pesar de la inmundicia de nuestro pecado, de lo sucio que puede hacer lo que estemos pasando, así como no tuvo asco para acercarse a aquel hombre que podría contagiar a cualquier otro y tocarlo y declararlo limpio,
Él puede tocar y declarar limpio, y limpiar y continuar limpiando nuestros corazones. Y habrá algún día donde cada uno de nosotros estaremos parados ante el tribunal de Cristo. Y si no reconocemos que hay inmundicia en nosotros, lo necesitamos, estas palabras que son predicadas a ustedes se levantarán como testigos en contra. Necesitamos a Cristo cada día. Y no importa cuánta suciedad hay en nosotros, Él se acerca y nos toca, porque así es nuestro Dios. Se acerca a aquel o a aquella que sería rechazado por todos. Se acerca, y aunque estemos llenos de lepra, nos deja llenos de su santidad, de su justicia. Con todo esto, amados hermanos, no debemos nunca olvidar que el pecado es la lepra del alma. Es lo que nos mantiene alejados de la verdadera comunión con Dios y el prójimo. Y así como aquel leproso encontró su sanidad en Cristo, del mismo modo todo pecador y todo pecado encuentran únicamente en Cristo su respuesta, su solución, su sanidad. Oremos. Oh Señor, hemos visto esta noche cómo aquella lepra de aquel hombre lo que hace es apuntar al pecado en nuestros corazones. Y cómo ese hombre que era rechazado por todos fue recibido por Cristo en amor y fue limpio. Te pedimos que esta palabra pueda redarguir nuestros corazones por el Espíritu Santo y hacernos entender cuando hayamos pecado o cuando estemos revolcándonos en pecado, y entender que eso no es un motivo que haga que te alejes de nosotros y no nos quieras ver como lo haría cualquier ser humano, sino que puede ser una causa por la cual Cristo venga y nos toque y diga: sé limpio. Ayúdanos a entender la necesidad de Cristo en nuestras vidas. Y ayúdanos a que una vez que reconocemos que necesitamos un Redentor, nuestra vida refleje esa redención que hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén.